Isadora, con un ligero toque de asombro en el rostro, miró a Alonso. Sus ojos brillaban con un destello que desafiaba al momento. «¿Sabes más de lo que crees, guardia?», dijo con voz suave, pero su tono era firme, casi como si tejiera un conjuro en el aire. Alonso sintió que la atmósfera a su alrededor se llenaba de secretos y sombras. Su corazón latía con fuerza. El temor y la curiosidad se enredaban en su pecho. «Hay cosas en juego que no comprendes». La reina hizo una pausa, como si la gravedad de sus palabras pudiera romperse. Alonso la miró, ansioso. «¡Ey, reina! ¡Es un ataque!». La declaración abrazó el aire entre ellos, como una llamarada que consume el oxígeno. Alonso, sintiendo el impulso de protegerla, se colocó frente a Isadora, el cuerpo en tensión, listo para enfrentar cualquier cosa. «¿Quiénes son?», preguntó Alonso, su voz temblando, pero firme. El soldado nervioso balbuceó sobre hombres enmascarados que ya estaban dentro del castillo y que sembraban el caos en los alrededores. Gritos resonaban por los pasillos, mientras el eco de espadas chocando vibraba por el gran hall. La reina, sin embargo, sonrió, una sonrisa fría que heló la sangre de Alonso. «No te preocupes, guardia. Esto es parte de mi plan». Cada palabra de Isadora era como el crujir de una puerta en un viejo castillo. El mundo de Alonso comenzó a girar. «¿Qué plan? ¿Por qué debería estar tranquila?». «¿Qué estás diciendo?», la cuestionó, su voz casi un susurro. La reina caminó lentamente hacia el soldado y en un movimiento inesperado desenvainó una daga que brilló con un destello letal. Alonso se dio cuenta en ese instante. No eran los hombres enmascarados los que debían temerle. Era la propia reina. «Isadora, no entiendo. ¿Por qué?». La confusión lo envolvió y el nudo en su pecho se hizo más fuerte. «¿Por qué hacer esto?». La pregunta quedó flotando en el aire y el eco del caos a su alrededor se volvió distante. «Porque ellos son la clave para mi poder, Alonso». Sus ojos centellearon con una ambición oscura. La conexión entre ellos, construida sobre presiones y secretos, se desgajó como una rama quebrada. La traición fue un golpe que lo dejó sin aliento. El sonido de un choque retumbó y la reina giró, preparándose para enfrentar a los intrusos. Alonso, aturdido, sentía como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies, la realidad retorcida frente a sus ojos. ¿Quién era realmente Isadora? Pensó en Garrick, en sus intenciones, y el frío volcó su incertidumbre en desesperación. Si la reina era así de engañosa, podría ser que Garrick también tenía su propia agenda. Y en un giro que le cortó la respiración, un segundo soldado se asomó por la puerta, pero no era el enemigo. Era Garrick. Entró como un rayo, empapado en valentía. «No puedes hacer esto, Isadora», vociferó, enfrentando a la reina con una mirada llena de determinación. Alonso miró a su alrededor. La lealtad que había sentido, el amor que había comenzado a brotar, todo se tambaleaba ante la revelación. El plan de guerra que Isadora había tejido no era solo sobre su reino, sino sobre su propia sed de poder. Pero su traición no era solo con su pueblo, era con él, con todo lo que había creído verdadero. ¿Podría haber una forma de escapar? El corazón de Alonso bombeaba, sintiendo el frío de la traición en el aire. Las preguntas se arremolinaban en su mente como hojas en uno de esos remolinos de otoño. ¿Quién podía confiar ahora? ¿Dónde estaba el amor en todo esto? En el fragor de su caos, Alonso percibió un velado destello de venganza en los ojos de Garrick, y el círculo de intriga se cerró rápidamente en su mente. Algo había cambiado de manera irrevocable. Alonso se dio cuenta de que la oscuridad no solo acechaba en las sombras del castillo, sino que había nacido de quienes más confiaba. La guerra aún no había comenzado, pero las traiciones estaban a punto de estallar. ¿Dónde lo llevaría todo esto? Garrick se plantó ahí, el aire pesado por la tensión. Isadora lo miró con una mezcla de desprecio y desafío. La daga brillaba entre sus dedos, y Alonso supo que el peligro no solo acechaba en las sombras. «Basta», gritó Garrick, su voz retumbando como un trueno en la penumbra. Alonso sintió que el nudo de la traición se apretaba en su pecho. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Por qué esta lucha entre ellos? Antes de que Isadora pudiera responder, un crujido profundo resonó detrás de Garrick.
Las tablillas del suelo se rompieron con un grito desgarrador. Alonso, atónito, vio como una figura oscura surgía del umbral, un enmascarado armado que había estado oculto en un rincón. El caos estalló. El enmascarado se lanzó hacia Garrick, quien instintivamente retrocedió. La daga de Isadora se movió como un destello, cortando el aire. Pero el ataque no era hacia ella. En un giro vertiginoso, el enmascarado embistió hacia Garrick, hiriéndolo en el costado. «¡Garrick!», gritó Alonso, la desesperación apretándole la garganta. El tiempo pareció ralentizarse. La traición estaba presente en cada esquina y no solo entre reyes y guardias. Todo se estaba desmoronando. Justo cuando Alonso dio un paso adelante intentando correr hacia su amigo, un segundo enmascarado apareció, siguiendo la misma senda de violencia, esta vez lanzándose hacia Isadora. «¡Detente!», logró gritar la reina, pero era demasiado tarde. La hoja helada de la daga se enfrentó a un chorro de sangre que se alzó en el aire, y Alonso sintió que el mundo giraba. En un instante, Isadora, la soberana que tanto había idolatrado, lucía vulnerable, herida y al mismo tiempo peligrosa. ¿Por qué? La pregunta de Alonso quedó atrapada entre los gritos, el eco de la traición resonando en su mente. La imagen de la reina que había tenido hasta ahora se desmoronaba, y en su lugar surgía una figura que nunca soñó que existiera. Era alguien que podía manchar sus manos con la sangre o utilizarla como un medio para conseguir el poder. A medida que se intensificaba la lucha, Garrick se arrastraba por el suelo, el rostro pálido. La mirada en sus ojos le decía que, cuando su mirada se cruzó con la de Alonso, un rayo de entendimiento pasó entre ellos. «Confía en mí», murmuró Garrick, como si su vida dependiera de ello. Pero Alonso ya no sabía en quién confiar. El caos se desataba a su alrededor. Las piezas de un juego sangriento colocadas sobre un tablero que nunca había sido suyo. Los enmascarados eran como sombras moviéndose con una frialdad aterradora. Pero había algo más en juego. Era como si todo hubiera sido orquestado. Las intrigas, las traiciones, y en el centro de todo, Isadora sonreía, un destello de algo oscuro en su mirada. Fue entonces que todo cambió. De entre las sombras surgió otra figura, esta vez un hombre robusto y familiar. «Enough», el grito resonó, haciendo temblar a todos en la habitación. Alonso apenas podía creerlo. Allí estaba el rey, su rey envuelto en ropas de combate, con una expresión sombría. «¡Padre!», exclamó, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies. La realidad de su lucha anterior palidecía frente a esta nueva verdad. «Has sido un ingrato, Isadora. Has jugado con fuerzas que no comprendes», dijo el rey, su voz como acero. Alonso se sintió atrapado, un peón en un juego mucho más grande. Los ojos de Isadora chisporroteaban con rabia y sorpresa. El rey había llegado para salvar su reino, pero en su llegada reveló que era parte de un plan aún más oscuro. El giro estaba claro. Todo lo que había creído sobre el pasado, los lazos de lealtad y amor, se deshacían rápido como cristal. La traición giraba como un torbellino en su interior. ¿Qué iba a suceder ahora? ¿Qué secretos más se ocultaban detrás de aquellas puertas? El espacio parecía comprimirse, pesado por la verdad que aún no se revelaba. Y en ese mismo momento, una flecha atravesó la oscuridad, disparada por un segundo enmascarado, y la sala entera se sumió en el caos. Todo estaba a punto de estallar. La sala se estremeció con el grito del rey, pero un segundo después, todo cambió. Alonso, con el corazón en la garganta, observó cómo la flecha atravesaba la atmósfera de tensión. El enmascarado que había irrumpido en la estancia apuntaba directo hacia el rey, un blanco perfecto. La flecha surcó el aire, y justo cuando todos miraban a la reina, en un movimiento repentino, Garrick se lanzó hacia adelante, empujando al rey de lado. «¡No!», gritó, pero el impacto fue inevitable. La flecha se hundió en el costado de Garrick con un sonido sordo. El estruendo resonó como si todo el castillo estuviera por caer.
Alonso sintió un tirón desgarrador en su pecho. Todo pasaba tan rápido. Garrick cayó al suelo, pálido, incapaz de moverse. La reina, sorprendida por la traición no prevista, retrocedió un paso, sus ojos llenos de incredulidad. Alonso se encontró paralizado. El caos giraba a su alrededor. Garrick, el hombre que había querido proteger a la reina en el último momento, ahora estaba herido, luchando por su aliento. Garrick, murmuró Alonso. Un nudo se formó en su garganta. La figura del enmascarado desapareció en las sombras, dejando un rastro de horror. Los gritos de los demás soldados resonaban, pero el mundo de Alonso se reducía al hombre que yacía en el suelo, la vida desvaneciéndose de sus ojos. La reina se agachó junto a Garrick, su rostro ahora una mezcla de preocupación y miedo. ¿Por qué?, le preguntó. Su voz apenas un susurro. No había respuestas. La mirada de Garrick se nublaba, su mano temblorosa buscó la de ella. No quise protegerte, balbuceó, y cada palabra era un golpe para Alonso. Un dolor punzante se apoderó de Alonso, pero lo que vino a continuación dejó a todos helados. Tú sabías, gritó un soldado desde la entrada. Alonso, confundido, alzó la vista. La mirada del rey se volvió oscura, llena de conocimiento. Lo sabía. Cada sílaba era una trampa. En cada palabra había un eco de traición. Isadora dio un paso atrás. El brillo de determinación en sus ojos se desvaneció. Tú lo sabías y nunca lo dijiste, exclamó, el rostro enrojecido. El rey suspiró. Sus ojos endurecieron la mirada. Era la única forma de mantener la paz en nuestro reino. Alonso sintió una ola de confusión. ¿De qué hablas? ¿Qué paz? ¿Era esta la paz que implicaba usar a Garrick como carnada? Su mente giraba, como si el suelo se deslizara bajo sus pies. Todo lo que había creído era una farsa. La tensión en la sala se cortó como un hilo bajo un peso insoportable. Garrick se quejaba, trataba de poner su mano sobre la herida, pero cada movimiento parecía empeorar las cosas. Isadora, dijo Garrick entre jadeos, no es lo que parece. Los murmullos crecieron. La atmósfera se volvía cada vez más pesada. El rey dio un paso hacia adelante, mostrando su lado más oscuro. Los destinos de los reinos están entrelazados y hay quienes están dispuestos a destruirlo todo por un poco de poder. Como tú, Isadora. La reina se puso rígida. ¿Yo?, replicó, el dolor de la verdad colisionando en sus palabras. Alonso sintió que su corazón se rompía. La revelación era como un rayo electrizante que atravesaba el aire. La lealtad de todos estaba en la cuerda floja. Nadie estaba libre de culpa. ¿Era Garrick una víctima más en un juego de ajedrez que ni él comprendía? En un giro inesperado, Garrick, en un arrebato de energía, se sentó con sus ojos repletos de determinación. La paz que deseas no se logra a costa de la traición. Isadora, no debes permitir que tu ambición acabe con nosotros. Sobre todo, no con mi vida. El rey, ahora furioso, alzó su espada. ¿Qué pretendes, traidor? Tú eres el verdadero enemigo, rugió, y en ese instante, el polvo del conflicto comenzó a consolidarse en algo aún más peligroso. Una sombra oscura cruzó por la mente de Alonso. Todo lo que sabía, cada relación, cada promesa, se tambaleaba a punto de caer en un abismo. ¿Era posible que la verdadera traición no estuviera ante ellos, sino dentro de su círculo más cercano? Y antes de que pudiera formular preguntas, el eco de un grito desgarrador llenó el aire. Era el grito de Isadora, cortando el espacio como un cuchillo afilado, y la reina cayó de rodillas. Alonso siguió el sonido, su corazón retumbando. La traición estaba a punto de revelarse. Una bruma de confusión invadió su mente cuando comprendió que el verdadero enemigo podría ser quien menos esperaba. Era un caos. Ahora todo era oscuro. La lucha no había hecho más que comenzar. La sala vibraba con el eco de los gritos y el sonido de la batalla que se desataba en los pasillos del castillo. Alonso se quedó inmóvil, con el latido de su corazón retumbando en sus oídos.
mientras la imagen de Isadora desvaneciéndose en el suelo ante sus ojos lo llenaba de horror. Estaba a punto de correr hacia ella, cuando un eco inconfundible resonó en su mente, una memoria de la infancia olvidada por el tiempo, pero que regresaba con aplastante claridad. Alonso, la voz de Garrick rasguñó su atención. «Ayúdame». El hombre estaba en el suelo, una sombra de su antiguo yo, luchando con la agonía que lo consumía. La reina, tambaleándose, levantó la mirada hacia Garrick, su rostro una mezcla de inquietud y culpa. Pero lo que sucedió a continuación fue como un puñetazo en el estómago. La mirada de Isadora se tornó fría, casi calculadora. Se transformó, y en sus ojos brilló algo que Alonso jamás había visto. «Garrick, tus traiciones te han llevado hasta aquí». Aún recostada en el suelo, su voz ahora tenía una dureza extraña, como si su compasión se hubiera desvanecido. «¿Qué dices?» Garrick no podía creerlo. Sus palabras apenas un susurro. «Te he salvado. He arriesgado mi vida por ti, por nosotros». Un goteo de sangre se deslizaba por su costado. «Porque te necesitaba, no porque me importaras. Todo este tiempo has sido un peón en mi juego, y lo sabías. Tú, de todos, deberías haberlo visto». La frialdad en su tono hizo que Alonso sintiera un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era posible que todo lo que había creído sobre la reina se desmoronara ahora? En ese instante la sala se llenó de un silencio abrumador. Todos los que estaban presentes absorbieron el peso de la revelación. La mirada de Isadora, brillante y llena de ambición, parecía devorar el aire. Garrick, con el rostro demacrado, se esforzaba por levantarse, pero era claro que esa verdad lo había golpeado más profundamente que cualquier herida física. Alonso se sentía dividido. La traición estaba en todas partes. Pero, ¿y si Garrick tuviera razón? Las palabras de Isadora eran un cuchillo afilado, cortando a través de todo lo que creía sobre su lealtad. El rey, que había permanecido de pie, con la espada aún levantada, dio un paso atrás, mirada de incredulidad en su rostro. «Reina Isadora, ¿qué has hecho?» Su voz temblaba, pero la expresión en su rostro era de cólera. «¿Te has convertido en todo lo que juraste combatir?» La reina, aún con la daga en la mano, se giró hacia el rey y por un momento Alonso sintió que todo se volvería irreversible. Pero fue entonces cuando, en un gesto inesperado, ella lanzó la daga al suelo, el metal resonando como una campana al caer. «No entiendo por qué no pueden ver». Su voz se cortó. En sus ojos dejó entrever una chispa de desesperación. «La guerra nos consume, y algunos deben ser sacrificados». Fue entonces que la sala se iluminó repentinamente. Una figura emergió de entre las sombras, interrumpiendo la creciente tensión. Era un hombre de pie, envuelto en una capa oscura, con una máscara que le cubría la mitad del rostro. Lo que nadie ha notado es que el verdadero enemigo no está aquí, sino dentro de nosotros mismos. Su voz retumbó por la sala, y a todos les erizó la piel. El hombre desenmascaró su verdadero rostro, y Alonso sintió que se le cortaba la respiración. Era un viejo amigo de la infancia, uno que creía muerto desde hacía años. «¡Diego!». Su voz sonó como un eco lejano. «Sorprendido, ¿verdad?». «No todo está como parece, Alonso». Sus ojos estaban llenos de un dolor antiguo y su lealtad al rey estaba arrasada por el recuerdo de lo que habían sufrido juntos. «Fui parte de este juego, el mismo en el que cada uno de ustedes ha participado, y ya es hora de que revele la verdad». El caos estalló nuevamente, pero no fue el grito de un soldado en apuros, sino la revelación de un pasado oscuro. Alonso se sintió mareado. ¿Qué significaba eso? Todo lo que había creído era ahora un rompecabezas desgastado por el tiempo, y al fondo, la mirada de Isadora aún lo seguía, como si estuviera a punto de descubrir su próximo gran movimiento. ¿Qué haría Diego? La pregunta flotaba en el aire, mientras la traición se cernía sobre ellos como un manto oscuro. Y en ese momento, el destino del reino pendía de un hilo, con ellos atrapados en un juego de sombras, esperando el próximo movimiento. Alonso, entre la confusión y el deseo de descubrir la verdad, se preguntó, ¿quién realmente estaba a cargo aquí?
Las respuestas prometían ser devastadoras. Alonso miró a Diego con incredulidad. ¿Tú? ¿Eres tú? La confusión se enroscaba en su mente como un laberinto sin salida. Diego, el amigo que había creído perdido, ahora lleno de secretos, parecía decidido a revelarlos. Pero antes de que pudiera hablar, la tensión en la sala se intensificó. Las miradas se volvieron hacia él, y el silencio era espeso, casi palpable. «Hay algo más». Diego levantó la voz. Su tono era urgente. «Todo esto, las traiciones, la guerra, es parte de un juego que se ha estado fraguando durante años. Isadora no es la única con ambiciones. El rey también tiene su parte en esto». Las palabras cayeron como una bomba. La traición se respiraba en el aire. Todos se quedaban atónitos, especialmente Alonso. Su mundo se tambaleaba. «¿Qué estás diciendo?» Garrick, apoyándose aún tembloroso en el suelo, miraba a Diego con una mezcla de miedo y desconfianza. «¿Qué has ocultado?» «Que este castillo no es solo un hogar, es un campo de batalla. Lo que llaman la paz es solo un espejismo. Isadora y el rey han estado jugando este juego sanguinario desde el principio», dijo Diego, sus ojos chispeantes de rabia. «Apuesto a que nunca supieron que había más en juego que solo el trono». Alonso sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las palabras de Diego eran cuchillos afilados, cortando todo lo que había creído. «Pero entonces, ¿qué papel juegas tú en esto?», preguntó, sabiendo que cada respuesta podría cambiarlo todo. «Soy el último eslabón de esta cadena de mentiras. He estado tratando de reunir pruebas para exponerlos, pero ahora me doy cuenta de que mi vida nunca valió nada en este juego». La voz de Diego tembló como un hilo deshilachado. «Garrick, hay algo que debes saber». En ese instante, Isadora se incorporó, su rostro ahora visible. La furia pintada en ella se había transformado en desesperación. «¿Qué es, Diego? ¿Cuál es el secreto que guardas tan celosamente?» Sus ojos ardían. Alonso sintió que el nudo en su pecho se tensaba. Porque todo comenzó con un pacto hace años. El rey no es quien dice ser. Él no es el legítimo monarca. Fue un impostor desde el principio. La revelación dejó a todos en estado de shock. Los murmullos comenzaron a brotar entre los soldados. El sonido del caos al fondo se sintió distante ante la explosión de verdad que acababan de escuchar. Un impostor. La idea se instaló en la mente de Alonso como un fuego salvaje. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que había oído, el castillo tembló. Un estallido profundo resonó, como si otra batalla estuviera rompiendo más allá de las puertas. Vibraciones de temor recorrían la sala. «¡Cuidado!», Alonso gritó, instintivamente moviéndose hacia Isadora, quien retrocedía justo al instante. Pero más que el peligro inminente, lo que realmente desgarró su corazón fue lo que estaba por acontecer. La figura de Diego se convirtió en un destello, y antes de que pudiera hacer algo, él mismo retrocedió hacia la puerta por donde había venido, como si la oscuridad lo llamara. En un giro inesperado, con un movimiento veloz, Diego desenvainó una daga con destellos dorados. «Esto es por todo lo que hemos perdido». Y en un abrir y cerrar de ojos, lanzó la daga directamente hacia el rey. Alonso sintió que el tiempo se congelaba. La daga cruzó la sala como un rayo, y todo se detuvo. Fue un golpe que cortó la respiración de todos. Un grito, no de dolor, sino de reconocimiento, salió de los labios del rey, mientras avanzaba, pero no lo suficiente. La hoja se hundió en su costado, y el rey cayó de rodillas, su rostro descompuesto en un rictus de traición. «¡Ah!», gritó Isadora con una mezcla de horror y rabia. Alonso sintió que su mundo se hundía. La revelación se transformó en una imagen distorsionada. En un instante, el monarca, el hombre a quien había jurado lealtad, se desplomó ante sus ojos. La sala estalló en caos, y el grito de Alonso resonó en el vacío que había dejado la verdad. ¿Quién era el verdadero enemigo? Las sombras se cernían y en su mente gritaban preguntas que antes de esa noche nunca había imaginado. El rey cayó, la daga aún brotando sangre de su costado. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Alonso sintió que el mundo giraba a su alrededor, como si los cimientos del castillo se estuvieran desmoronando. Miró a Isadora. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y rabia. «¿Qué has hecho?», gritó, su voz quebrándose. Todo lo que habían construido, todo lo que pensaba que sabía, estaba a punto de desvanecerse. Garrick, aún hundido en el dolor, balbuceó: «Fuiste tú quien me engañó. ¿Cómo lo pudiste hacer?». Pero Diego, parado allí, con la mirada ardiente, replicó: «No te equivoques, Garrick. Ha sido un juego del que tú también has sido parte. ¿Acaso no ves? El rey no es el único en juego aquí». Alonso sintió el sudor frío deslizándose por su frente. «¿En qué te has convertido, Diego?». «Esto no es justicia, es locura», replicó. Pero el eco de su voz se diluyó en el caos de la sala. La traición flotaba en el aire como un gas tóxico. «Justicia». Diego rió, pero no era una risa alegre, sino amarga. ¿Qué es la justicia en un reino que se alimenta de mentiras? He visto cosas, Alonso. Este castillo está infectado de secretos, y si no los revelamos, todos sufriremos las consecuencias. Isadora, aún de rodillas junto al rey, miró a Diego con una desesperación palpable. «¿Qué más sabes? Dímelo, no podemos dejarlos ganar, no ahora». Sus palabras proyectaban una urgencia que presionaba en el aire. «Sabes que no es solo el rey, hay más fuerzas en juego. Alguien más busca desestabilizar el reino», dijo Diego, levantando la vista, como si buscara en el fondo de sus recuerdos. Justo en ese momento, una explosión sacudió el castillo, los muros temblaron, y un polvo espeso se alzó en el aire. Alonso se aferró a la pared, su corazón latiendo a 1000 por hora. «¡Rápido!», gritó. «Tenemos que salir de aquí». Pero antes de que pudiera dar un paso, una puerta se abrió de golpe y aparecieron soldados, sus caras cubiertas con máscaras. Los hombres enmascarados eran más numerosos de lo que habían imaginado. Un nuevo asalto estaba a punto de comenzar, y el caos reinante intensificó el pánico. Alonso vio como uno de los soldados se abalanzaba sobre Isadora. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella. «Isadora, cuidado». El impacto fue brutal, y ambos cayeron al suelo, apartándose justo a tiempo. La reina lo miró, ojos desorbitados. «¿Por qué me salvas?», preguntó, su voz temblando entre la confusión. «No podemos permitir que terminen con nosotros». «No ahora», le dijo, mientras se levantaba, apretando los dientes. La situación era desesperada, pero había algo más que lo guiaba, una mezcla de lealtad y una chispa de amor que no podía negar. La traición de Isadora había sido dolorosa, pero el deseo de protegerla superaba cualquier herida. Mientras trataban de levantarse, el rey, con su rostro pálido y agonizante, logró murmurar: «Alonso, hay un secreto de sangre». La frase le hizo detenerse en seco. «¿Qué?». Su voz se detuvo en su garganta. La revelación resonaba, pero antes de que pudiera preguntar, una sombra se cernió sobre los tres. Un segundo enmascarado, uno más grande y amenazante, avanzó hacia ellos. La tensión era palpable. «No hay escapatoria, el fin del reinado ha llegado». Su voz profunda y resonante parecía retumbar en las paredes del castillo. Pero detrás de ese enmascarado, la mirada de alguien le resultaba familiar. Era la figura de una mujer. «No, no puede ser», murmuró Alonso, incapaz de asimilar lo que veía. La mujer se aproximó, su rostro revelado por la tenue luz de las antorchas. Era la madre de Alonso, a quien había creído muerta desde su infancia. «¿Mamá?». «Alonso». Su voz era como un eco del pasado. «He venido a traer la verdad. Este reino ha estado en guerra por generaciones, y tú eres parte de algo mucho mayor». La confusión se apoderó de él. «¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás aquí?». Las preguntas llovían en su mente, y el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. La lucha por la supervivencia quedó en segundo plano, a medida que la figura de su madre, en medio del caos, se convertía en el punto de enfoque. «Tu padre no era quien decía ser. Fue una trampa, y tú eres el verdadero heredero», dijo con determinación.
Y en ese momento, todo cambió. Las preguntas se agolpaban como olas. La identidad de Alonso se desmoronaba, y aún en su asombro, una sombra de traición se alzaba en su interior. ¿Qué implicaba realmente esto? La guerra que había luchado, la lealtad que había jurado, todo se desvanecía en un instante. Mientras los soldados se preparaban para el ataque y el caos aumentaba, una verdad devastadora lo inundó. El destino del reino no solo estaba en juego, sino el propio. Entre amores traicionados y alianzas rotas, Alonso se encontraba al borde de un descubrimiento que cambiaría todo lo que pensaba saber. ¿Qué haría con esta nueva realidad que? Alonso miró a su madre, aún incrédulo. «Mamá». Las palabras apenas salieron de su boca. En medio del caos, su corazón latía desbocado, entre la esperanza y la confusión. Pero la mirada de ella era firme, asombrosamente clara. «Lo que te he dicho es verdad. No solo eres el heredero, Alonso. Eres la clave para detener todo esto». «Sigue», su voz temblaba. La sala temía caer en el silencio, pero había preguntas que debían ser resueltas, secretos que tirarían por la borda la historia tal como la conocía. «Tu padre no fue un mero rey», continuó su madre, su voz intensificándose. «Él quien forjó un pacto oscuro para asegurar la paz, y el reino nunca conoció la verdad. Tu sangre lleva una intención ancestral, y ahora es el momento de desatarla». Las palabras cayeron pesadas como plomo. «¿Pacto? ¿Qué pacto? ¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Porque la verdad es peligrosa, Alonso. Si nos atrapaban, todo estaría perdido. Solo podía protegerte desde la sombra». En ese momento, un ruido ensordecedor vibró a través del castillo, sacudiendo las piedras. La puerta principal estalló, y una oleada de hombres enmascarados irrumpió en la sala, sacudiendo espadas y lanzas. Alonso sintió un estremecimiento. Ya no era solo un juego de poder, era una guerra por su vida. «¡Protégete!», gritó Diego, arrojando su cuerpo delante de Alonso y su madre. «No podemos quedarnos aquí. Vamos, hay que salir». Garrick, aún apoyado en el suelo, gritó por su vida. «¡Ayuda! ¡No puedo!». Pero sus palabras se perdieron en el tumulto. Alonso no podía dejarlo, pero el inminente peligro lo arrastró hacia la huida. «No seguirán. Ven». Su madre lo tomó del brazo, tirando de él hacia una salida trasera. El juego de sombras se desarrollaba a gran velocidad, pero había algo más que burbujeaba en el aire. Su corazón latía con fuerza mientras se movía por los oscuros pasillos. «¿Qué más oculta tu padre?», preguntó, su voz ahogada por la adrenalina y el miedo. «¿Es eso lo que quieres decir?». «Todo está conectado, Alonso. El castillo, la traición, los hombres enmascarados, hasta los secretos del rey. No solo él, otros poderes buscan algo. Tu sangre no solo es un derecho, es una amenaza para muchos». Cruzaron una esquina y se encontraron con más soldados. Gritos y choques de espadas envolvían la atmósfera. «Detrás de mí», ordenó Diego, girando. Alonso sintió que el aire se comprimía y luego una risa siniestra resonó en el pasillo. Una figura conocida apareció entre las sombras y su corazón dio un vuelco. «¿Estás listo para descubrir lo que realmente eres, Alonso?». La voz era suave, pero la malicia colgaba de ella. Era Garrick. Estaba de pie, iluminado por la tenue luz, con la mochila abierta y un brillo metálico relució en su mano. «Tú no eres solo un heredero, eres el templo de la antigua maldición de este reino, y has estado en suspenso demasiado tiempo». Alonso retrocedió incrédulo. «¿No eres tú quien dice esto, Garrick? No puedes estar hablando en serio». «¿Por qué no?». Garrick sonrió, pero era una sonrisa torcida, llena de perversidad. «Tus poderes están latentes, esperando a que los desates, pero hay quienes no quieren que lo hagas. Y yo», hizo una pausa, «tampoco lo quiero». La sala se convirtió en un torbellino de confusión. Todo lo que había creído se desmoronaba ante él. «Basta, no voy a creer en esto». Entonces, un grito desgarrador sacudió el aire. La madre de Alonso se desplomó de rodillas, y él sintió un golpe profundo en su pecho. «Mamá», se lanzó hacia ella, pero Garrick estaba allí, veloz como una sombra, bloqueando su camino.
No está salva, Alonso. Todos nosotros estamos marcados, incluidos tú y yo. En un giro inesperado, un tercer enmascarado apareció, y Alonso sintió que su corazón se detenía. ¿Amigo o enemigo? Todo se volvía confuso. ¿Qué quieres? ¿Qué son estos secretos?, gritó con desesperación. Los enmascarados comenzaron a rodearlos, pero justo cuando todo parecía perdido, Diego desenfundó su espada. «No más juegos», exclamó, y con ese impulso se lanzó hacia Garrick, y el caos se desató. La lucha estalló con una brutalidad inusitada, pero en medio de todo, Alonso vio algo brillar en la mirada de Garrick, un reflejo de poder, y en ese instante de dudas, supo que todo lo que creía entender estaba a punto de transformarse en una tormenta aún más intensa. «¿Qué es real?», preguntó en voz baja mientras la batalla giraba a su alrededor. La respuesta, sin embargo, quedaría atrapada entre los ecos de la lucha. Y en un instante, lo que parecía ser el desenlace era solo el inicio de algo mucho más oscuro y complicado. La verdad no era lo que él pensaba. El reino no se definiría por la lealtad, sino por la sangre y el juego de traición que aún estaba por revelarse. La sala se convirtió en un caos. El sonido de espadas chocando y gritos llenaba el aire, y Alonso apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco distante. ¿Heredero? No, no podía ser. Esta batalla no debía tratarse de él, pero las sombras de la traición los rodeaban a todos. «Diego, cuida a mi madre», gritó Alonso. Se giró justo en el momento en que Garrick se abalanzaba hacia él con una agilidad inesperada. «Alonso, mira». Su voz era un grito de alarma, pero la advertencia llegó demasiado tarde. Un golpe contundente impactó en su lado y Alonso cayó al suelo, el aire escapándose de sus pulmones. El mundo giró. Se levantó de inmediato respirando con dificultad. Cuando miró a su alrededor, la escena era aún más caótica. Los soldados enmascarados entraban a raudales y había fuego. Un fuego que surgía de la parte posterior del castillo. «Tenemos que salir de aquí», exclamó Alonso. «Atrás», gritó Diego, sacando su espada y preparándose para atacar a los enmascarados. Alonso sintió un frío recorrerle la espalda. Las traiciones y secretos se multiplicaban frente a sus ojos, pero necesitaban salir. Isadora, la reina, estaba allí, sosteniéndose de una pared, llena de desesperación. «Ayúdame». Alonso dudó un segundo, pero no podía dejarla morir. Corrió hacia ella, ayudándola a levantarse. «¿Qué está pasando? ¿Por qué te atacan?». La tensión era palpable. Tú eres más que una simple reina», dijo Isadora, su voz temblorosa pero fuerte. «Eres parte de algo que no comprendes». Pero sus palabras quedaron enterradas cuando un estallido resonó desde el exterior del castillo, haciendo temblar los cimientos. Un nuevo grupo de enmascarados emergió con antorchas, llamas danzando a su alrededor. En medio del caos, Alonso sintió un tirón en su pecho. ¿Quién está detrás de esto? Las palabras apenas salieron de sus labios cuando al fondo de la sala, una figura familiar apareció de entre las sombras. Era Elena, su hermana, cuya existencia había creído perdida. «Alonso». Su grito se perdió en el estruendo. «Tienes que seguirme». La revelación lo paralizó. «¿Eres tú, Elena?». Pero antes de que pudiera acercarse, Elena levantó la mano. «No hay tiempo. Debes elegir. Ellos quieren lo que llevas dentro». El corazón de Alonso se detuvo. ¿Qué? Las palabras vibraban en su mente. Era como si cada parte de su existencia fuera un rompecabezas que de repente cobraba vida. ¿Qué soy yo? Un poder antiguo ha despertado. El rey sabía que algún día vendrías a reclamarlo. Continuó Elena con una seriedad que le helaba la sangre. Necesitamos tu ayuda para detener esta guerra. Pero el tiempo se deslizaba y Alonso no podía evitar mirar la escena caótica a su alrededor. Garrick se enfrentaba a un enmascarado, mientras Isadora intentaba recuperar su postura.
y Diego luchaba valientemente, pero el grupo pareció multiplicarse. La figura de Elena desapareció detrás de un grupo de soldados. «Alonso, ven», gritó, y su voz se convirtió en un susurro urgente. Él sintió una conexión profunda, un lazo que pensaba que había perdido para siempre. Pero justo cuando se giró hacia ella, algo cambió en el aire. Un temblor recorre el castillo y un grito desgarrador resonó en su corazón. «¡Detente!», exclamó alguien desde el fondo de la sala. Era el rey, o lo que quedaba de él. «No puedes seguir». Su rostro estaba descompuesto, mostrando el horror de lo que sabía. «No puedes ayudar sino a ti mismo». El siguiente instante se volvió un torbellino. Un sonido sordo llenó el aire, un colapso, y el mismo suelo se abrió bajo sus pies. Alonso sintió que caía, y entre la confusión, las palabras de su madre resonaron. «Tu sangre es la clave». Y entonces, antes de que pudiera asimilarlo, su mundo se desmoronó. El eco de un estallido. La verdad estalló en la sala como una explosión. Se sintió como una traición personal. ¿Qué significaba todo esto? La imagen de su madre, el rey, los enmascarados. Todo giró a su alrededor. «No», murmuró. Debajo de las múltiples capas de engaño y lucha, su vida empezaba a redefinirse en un instante de horror. Nadie era lo que parecía. De repente, el enmascarado que había atacado a Garrick se levantó, con la mirada fija en Alonso, y su voz resonó, fuerte como un trueno. «Tu tiempo ha llegado, príncipe». La luz se desvaneció, y todos quedaron paralizados, el caos momentáneamente silenciado por la revelación. ¿Príncipe? ¿Qué era Alonso realmente? ¿Cuán profunda era la traición? Una tormenta de incertidumbre se desató a su alrededor. Todo lo que creía saber ahora se tambaleaba en la cuerda floja. Y con esta verdad desbordando entre ellos, quedó claro que las consecuencias de este momento cambiarían todo. La duda quedó flotando en el aire, implacable y devastadora. El eco del proclamado príncipe resonó como un trueno en la sala, y un frío helado recorrió el cuerpo de Alonso. Siguió mirando a Garrick, incapaz de entender lo que significaba todo eso. Había pasado de ser un guardia leal a un príncipe en un instante, y la confusión se apoderó de su mente. Las sombras de traición danzaban a su alrededor. Los enmascarados, ahora más animados por la revelación, comenzaron a acercarse como depredadores que acechan a su presa. «Gobernarás este reino, Alonso», rugió uno de ellos. Su voz era pura amenaza. Detrás de cada decisión, de cada traición, hay un secreto que solo tú puedes desentrañar. En ese momento, el rey, mortalmente herido sobre el suelo, murmuró, «No caigas en la trampa». Y a su lado, Isadora, tambaleándose y con lágrimas en los ojos, suplicó, «Alonso, confía en mí. No te dejes llevar por sus mentiras». La sala se sumía en el caos. Cada mirada que intercambiaban se sentía como un juego de ajedrez en donde las piezas se movían y podían caer en cualquier dirección. Pero había algo más, una sensación que crecía dentro de él, una chispita de poder que parecía resonar con la verdad a medida que el tiempo avanzaba. ¿Y si esto nunca terminó?, preguntó Diego, pateando a un enmascarado hacia un lado y recuperando su espada. «Aprovecha el momento, desata lo que llevas dentro». Con cada palabra, el lugar temblaba más y más, como si la verdad ocultara un relámpago a puntito de estallar. De pronto, las palabras de su madre regresaron a su mente. «Tu sangre es la clave». ¿Qué significaba eso realmente? Las dudas lo zarandeaban, y en medio del fragor de la noche y los gritos de la batalla, una realidad aún más oscura comenzó a surgir. Mientras se aferraba a su propia confusión, la sala se sumió en un silencio repentino tras un estruendo inesperado. La puerta principal se abrió de un golpe. Una figura marcial cubierta de armadura irrumpió en la habitación. Alonso sintió que le faltaba el aire, mientras toda la atención se centraba en él. Era un guerrero de otro tiempo, envuelto en una túnica dorada con insignias que brillaban como un faro en la oscuridad. «¡Parar!». Su voz resonó como el retumbar de un tambor, y la sala se congeló. «No dejéis que sus dudas vuelvan a arruinar esto.
Alonso, ven aquí. Sus ojos recorrieron la habitación. ¿Quién eres? Su voz temblaba. La figura levantó el casco y reveló un rostro familiar. Soy tu abuelo Alonso, el último rey legítimo de Eldoria. He venido para reclamar lo que es mío. La revelación se sentó como una losa de piedra sobre el pecho de Alonso. Su abuelo, muerto durante tanto tiempo y ahora, aquí. ¿Cómo que? Alonso no podía procesar lo que estaba ocurriendo. Esto no tiene sentido. No. El juego nunca ha cambiado. Lo que buscas solo puede salir a la luz si enfrentas la verdad, dijo su abuelo, su voz retumbando con la fuerza de un trueno. La confusión se tornó en terror. Era como si todas las piezas del rompecabezas se unieran, pero la imagen era aún más aterradora. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no me dijiste que eras? Alonso balbuceó, luchando por encontrar las palabras. Porque hay fuerzas que buscan erradicar nuestra existencia. Ellos saben que tú eres la solución a todo, dijo su abuelo, señalando a los enmascarados, quienes retrocedieron un paso, temerosos por la autoridad que representaba esa figura. Mientras las sombras se cerraban a su alrededor, un sentimiento de determinación encendió a Alonso. No se podía hacer esperar más. Era hora de enfrentarse a la verdad. Y como si el universo estuviera alineándose, un destello de luz brotó desde su pecho, iluminando la sala en un centelleo. Los enmascarados dieron un paso atrás, aterrorizados. ¿Qué has hecho?, gritó uno de ellos, miedo y rabia mezcladas en su voz. Las llamas empezaron a danzar alrededor de Alonso, envolviéndolo en una aureola brillante. De repente, todo adquirió un nuevo significado. La duda se desvaneció y en su corazón se encendió algo feroz. Pero cuando giró para enfrentar a su abuelo, algo pintoresco ocurrió. «¡Alonso, no!», un grito desgarrador. Era Isadora, extendiendo la mano en una súplica desesperada. «No te dejes llevar, no confíes en él». Y justo en ese momento, una traición impactante salió de sus labios. «Él me ha manipulado desde el principio». El tiempo pareció detenerse. La sala quedó fría y tensa mientras la revelación sacudía el aire. La sombra de su abuelo se oscureció ante sus ojos, revelando una conexión con el mal que nunca había visto. Todo el dolor, todo el caos de su vida se desdibujó en un instante. ¿Era el verdadero enemigo el anciano que ahora estaba frente a él? Solo tú puedes detenerlo, Alonso. La sangre que corre en tus venas es el poder de un reino entero. Si eliges, comenzó su abuelo, pero su voz se vio ahogada por un enfrentamiento emocional que se sentía como un océano desbordándose. Y así, entre el miedo y la desesperación, las preguntas quedaron flotando en el aire, mientras la luz envolvía a Alonso. Tenía que tomar una decisión, y lo que venía podría cambiar todo para siempre. Pero, ¿podría confiar en la verdad? Todo lo que había creído hasta ahora estaba en juego, y el futuro del reino pendía de un hilo.